Dios les bendiga, bendiciones a ambas en el nombre de Cristo Jesús, Ingrid y Elizabeth. Dios la bendiga grandemente por ser participante de este curso, de este módulo intensivo de teología sistemática, por así decirlo. Hoy tenemos el tema de la teología del Nuevo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo algunos contenidos de qué es la teología del Antiguo Testamento. Hoy continuamos con estos mismos contenidos, pero aplicado al Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos que ver cuál es el concepto de teología del Nuevo Testamento, cuáles son sus fines, cuáles son sus móviles, los objetivos que ésta persigue. Y por definición, la teología del Nuevo Testamento, como disciplina que busca resumir y sintetizar de forma coherente para los lectores modernos los contenidos del Nuevo Testamento, igual que la de Antiguo Testamento, que pretende presentar de manera sistemática los diferentes grandes temas teológicos que contiene el Antiguo Testamento. Igual la del Nuevo Testamento se enfoca precisamente en esta sección tan importante de la Biblia. Lo vimos anteriormente que la teología bíblica es fundamental para la teología sistemática, y también la teología exegética aporta los grandes contenidos de la teología bíblica, por así decirla, y que ambas disciplinas están estrechamente relacionadas porque se nutren la una de la otra. La teología bíblica eh, puede decirse que la teología del Nuevo Testamento es una rama de la teología bíblica que tiene sus raíces en los compromisos de la Iglesia de gobernar su teología y su práctica por los escritos canónicos del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Una de las preocupaciones más importantes de la Reforma Protestante, y hablando de Reforma Protestante, en el mes de octubre estamos celebrando lo que es el mes de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de este año se cumplen los 508 aniversarios de este gran acontecimiento. Lamentablemente muchas iglesias lo ignoran o simplemente lo pasan por alto, o están más enfocados en la celebración del Halloween que en la celebración de la Reforma Protestante. Nosotros, al contrario, apoyamos las escrituras, apoyamos la teología, apoyamos nuestra fe y nos gusta celebrar, por lo tanto, la Reforma Protestante. Precisamente, una de las grandes preocupaciones de la Reforma Protestante es que la Iglesia reafirme su doctrina y reafirme su culto para que pueda ser más fiel a las normas establecidas en la Biblia. Ahora bien, hay un punto de partida para un acercamiento teológico al Nuevo Testamento. Ese punto de partida es un análisis crítico histórico que llega a ser necesariamente la base de una verdadera teología del Nuevo Testamento. Resulta que diferentes puntos de vista que nos aportan, nos permite terminar con exactitud las afirmaciones teológicas contenidas en el Nuevo Testamento. Pero siempre nosotros combinamos el estudio crítico, que es el estudio teológico, con el estudio histórico, porque ambas elementos son importantes para estudiar el Testamento. Ya sea, estudiamos la parte teológica, pero también tenemos que estudiar el contexto histórico que rodea cada uno de los libros que conforman el Nuevo Testamento para poder tener una comprensión cabal de lo que estamos estudiando. En tercer lugar, existen presuposiciones en nuestro acercamiento a la teología del Nuevo Testamento, presuposiciones teológicas que influyen en nosotros cuando vamos a investigar la Biblia. Cuando hablamos de presuposiciones, estamos hablando de que nosotros, los estudiantes, los profesores y aún los teólogos que van a estudiar el Nuevo Testamento, cuando van a él, van con algunas ideas, con algunas experiencias. Venimos de una iglesia, de una cultura, venimos también
diríamos, con algunas creencias, y estas creencias, estos dogmas, podrían influir positiva o negativamente en nuestro acercamiento al estudio del Nuevo Testamento. A veces, cuando estas presuposiciones son bíblicas, como por ejemplo nosotros venir con una mentalidad abierta a las escrituras, venir con deseos de aprender las escrituras, venir sumiso a la palabra de Dios, no anteponiendo nuestros conceptos, son presuposiciones teológicas que van de acuerdo con el estudio del Nuevo Testamento, aunque hay otra que no lo está. Estas presuposiciones son adquiridas, como ya lo vimos, por la cultura, la educación, la crianza del individuo, nuestro contexto, nuestras experiencias en general. Acercamientos tradicionales han procurado ingenuamente eliminar las proposiciones, pero esto no es posible porque nosotros debemos a un contexto histórico determinado y lógicamente que ese contexto nuestro, esas experiencias nuestras son influyentes al momento de nosotros analizar un texto, la palabra del Señor, permitiéndonos tal vez mayor profundidad o tal vez nos permite, si estamos equivocados, alejarnos del significado real del texto. Hubo un escritor, un teólogo llamado Bachman. Bachman argumenta correctamente que es imposible que aquel que estudia un libro de la Biblia no influyan las presuposiciones que tiene en sí. Bogman, sin embargo, no ve ninguna posibilidad de que el hombre cambie o escoja sus proposiciones. Nosotros creemos que sí, que nosotros podemos, como son presuposiciones que hemos adquirido de nuestro medio ambiente, de nuestra cultura, de nuestra ideología, que hemos aprendido, que no nacimos con ella, por lo tanto, si son aprendidas, podemos nosotros cambiarla. Y en este sentido, este autor, que es Bogman, que es un gran teólogo, amén. Sin embargo, entendemos que esa postura no está del todo cierta. En este tema de lo que es la teología o introducción a la teología del Nuevo Testamento, vamos a procurar detallar las presuposiciones que deben dirigir nuestro estudio. Trataremos de escoger presuposiciones que estén de acuerdo a la naturaleza del Nuevo Testamento y la tarea de elaborar una teología del Nuevo Testamento. Las presuposiciones que tenemos abarcan 5 áreas de nuestro acercamiento a la teología del Nuevo Testamento, influyen lógicamente en las conclusiones que tendremos cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Este estudio, esta introducción a la teología del Nuevo Testamento, la estamos abarcando desde el ámbito de que nosotros somos teólogos, de que nosotros vamos a incursionar en un estudio libre del Nuevo Testamento y como tal hay 5 presuposiciones que pueden afectar, determinar nuestra investigación, nuestros estudios de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estas? Aquí están las 5 presuposiciones. Primero, el teólogo bíblico puede partir de un punto de vista objetivo o subjetivo. Es lo primero. Yo tomar en cuenta mi decisión en una tensión entre la fe y la objetividad. Soy subjetivo cuando yo trato de imponer mis prejuicios, mis dogmas a la interpretación del Nuevo Testamento. Cuando trato de confirmar mis creencias con el estudio del Nuevo Testamento. Y soy objetivo cuando, sin importar mi creencia, yo me introduzco al estudio del Nuevo Testamento para ver lo que él declara y para ver cuáles son las posiciones con respecto a los grandes temas teológicos que el Nuevo Testamento me está aportando. O sea, siempre tengo esa tensión. Siempre el investigador, el teólogo, cuando va a estudiar el Nuevo Testamento, tiene esa tensión, una tensión entre la fe, que es la subjetividad, lo que tú sientes, lo que tú crees, y la objetividad, analizar objetivamente cuáles son los contenidos que nos aporta el Nuevo Testamento. Es la primera tensión que uno tiene que decidir cuando va a hacer un estudio serio de la palabra de Dios. La segunda tensión es esta. Puede utilizar un método o un medio
de sistematización descriptiva, describiendo lo que contiene los testamentos, o una temática, es decir, enfocándote en los grandes temas que contiene cada libro y los grandes temas que contiene en su conjunto el Nuevo Testamento. O sea, usas el método descriptivo o en que enfatiza la diversidad sin enfocarse en la unidad, o usas el método de sistematización que trata en su conjunto las diferentes posturas como un todo y nos presenta en conclusión los grandes temas teológicos unificados que nos presenta el Nuevo Testamento. Esta es una postura que debe decidir el investigador. Si usted, por ejemplo, cree en la diversidad, va a utilizar el método descriptivo para presentar tal vez diferentes áreas en que los autores presentan cosas diversas o que tal vez aparentemente se contradicen, y lo va a presentar así. Ahora, si usted va a presentar una sistematización temática, entonces va a enfatizar la unidad y va, por lo tanto, a trazar lo que es la corriente de la teología sistemática en tal sentido. Ahí el investigador va a decidir cuál es de qué forma va a abordar los estudios del Nuevo Testamento. La tercera decisión que se debe tomar, y son el tercer presupuesto necesario, es si usted tiene una meta descriptiva o una meta normativa. Si es una meta descriptiva, te vas a enfocar en los hechos, en la historia. Si es normativa, te vas a enfocar en la doctrina, el dogma, en su teología, la teología que nos aporta cada uno de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. La cuarta decisión que se debe tomar al momento de hacer un estudio serio es en cuanto al contenido de su teología en el Nuevo Testamento, que puede ser desde los hechos o desde las confesiones. Si es desde los hechos, va a ser énfasis en la historia. Si es de las confesiones, va a ser énfasis en los dogmas, en los grandes temas teológicos. Y por último, la teología del Testamento tiene que resolver la tensión existente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el vínculo que une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Para así nosotros enfatizar ya sea la continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo o la diversidad del Nuevo Testamento que difiere tal vez del Antiguo Testamento. Estos son los grandes presupuestos, los grandes enfoques o decisiones que un teólogo debe tomar al momento de comenzar un estudio del Nuevo Testamento. Y por lo tanto debe guiarse por estas indicaciones. Ahora, las dos problemáticas de la teología del Testamento es esta. La teología del Testamento durante toda la Edad Media fue esclava de la teología dogmática, o sea, que no se podía hacer una teología libre, sino que estábamos sujetos al dogma de la iglesia, y por lo tanto ninguna interpretación podría ser contraria a lo que la iglesia ya había declarado, y no se podía, por lo tanto, profundizar un estudio serio del mismo. Ahora, después de la Reforma Protestante, se liberó la teología del Nuevo Testamento y experimentó un nuevo resurgir, pero desde el siglo XVIII, con el florecimiento del movimiento racionalista, la teología del Nuevo Testamento ha estado bajo estrecho escrutinio, debatiéndose entre dos problemáticas que constituyen una crítica de la disciplina en sí misma. O sea, ¿debe existir o no debe existir? ¿Cuál es el valor de esta disciplina? Y esta tensión se debe, lógicamente, a la tensión creada por el movimiento racionalista, que nos plantea dos posiciones distintas al momento de nosotros hacer un estudio del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estas? Primero, el debate, el tema de la relación preocupante de la teología con la historia. Eso es, teología e historia. Es el primer gran debate. Por un lado, están los teólogos bíblicos, los tradicionales, los cuales consideran que la teología del Nuevo Testamento debe examinar los documentos canónicos, solamente los documentos canónicos. Es decir, cuando tú estudias teología del Nuevo Testamento del siglo I, que es la teología del Nuevo Testamento,
tú te limitas al estudio de los libros que son considerados canónicos, inspirados, que están en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los teólogos racionalistas consideran que se debe trabajar como un historiador propiamente dicho, de manera similar como ellos trabajan con la historia, y no solamente limitarse a los libros canónicos, sino también irse a otros libros de esa época, tal vez escrito por los padres de la iglesia o tal vez por otros autores, para nosotros hacer un consenso de cuál es el contenido del Nuevo Testamento. ¿Es posible, nos preguntamos, colocar los textos canónicos al mismo nivel que los demás textos antiguos? La respuesta de nosotros como teólogos bíblicos es rotundamente no. No podemos colocar los textos, diríamos, antiguos, no importa quién sea el autor, no importa qué renombre tenga, con los textos, diríamos, canónicos, que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Si es así, estos teólogos deberían apartar su atención de la investigación teológica propiamente dicha y dirigirla a una tarea más útil y objetiva, la de escribir la historia del pensamiento cristiano y no hablarnos de teología. Si ellos piensan que pueden tratar con los libros antiguos como si fuesen libros inspirados, o considerar los libros canónicos como si fuese cualquier cosa, en vez de ser teólogos, deberían ser historiadores y hablarnos simplemente como filósofos, hablarme de la historia del pensamiento cristiano, como hay una materia que así lo hace. ¿Cuál es la historia del pensamiento cristiano en el siglo primero? Y decírmelo de esta forma, pero no pueden decirse que van a ser un tratado teológico propiamente dicho, basado en lo que es la teología bíblica del Nuevo Testamento. La segunda cuestión preocupante se debe al debate de la diversidad o contradicción aparente que se encuentra en el Nuevo Testamento. Los libros del Testamento no solo expresan una variedad enorme de temas, sino que a veces hablan de diferentes maneras un mismo tema. Y nos preguntamos, ¿equivalen estas diferencias, por ejemplo, entre Pablo y Pedro o otro autor? ¿Equivalen estas diferencias a veces a contradicción? ¿Se están contradiciendo? Si no es así, ¿por qué es a veces tan difícil conectar de forma coherente la teología del Nuevo Testamento? ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, conectar la teología de Pablo con la teología de Pedro, o con la teología universal, o con la teología juanina? ¿Por qué es difícil conectar ambos cuerpos teológicos? Si es así, es acertado hablar de la teología en Nuevo Testamento, porque nosotros procuramos buscar la unidad de lo que es todo el Nuevo Testamento. Muchas veces nosotros, por nuestros enfoques tal vez racionalistas, no entendemos que existe esa diversidad, pero son diferentes enfoques, diferentes aspectos, y que en los mismos no hay en absoluta contradicción, sino que son aspectos diferentes que los autores están tratando, y que un mismo texto puede ser usado en diferentes contextos como ejemplo de temas distintos. Y eso vamos a verlo, que muchas veces no se entiende, pero así ocurre en el Nuevo Testamento, lo cual es mucho más complejo que el Antiguo, y que en cuanto a la teología del Nuevo Testamento es un poquito más trabajosa, es un poquito, diríamos, más demandante poder realizarla. En definitiva, la tensión entre la teología y la historia, que es uno de los grandes temas que los teólogos tienen que resolver al momento de adentrarse en el estudio del Nuevo Testamento. Y nosotros como estudiantes tenemos que ver cuál va a ser nuestro énfasis, si la historia o la teología. Lógicamente, los teólogos, diríamos, los teólogos liberales o teólogos racionalistas hacen mucho más énfasis en la historia, en ver la Biblia, el Nuevo Testamento como documento histórico, y no solamente limitarse a los libros canónicos, sino también irse a libros antiguos para poder completar su cuadro de estudio. Nosotros, teólogos bíblicos, opinamos de una forma diferente.
Así que efectivamente, a partir de la Reforma Protestante y del siglo XVI, que fue la Reforma Protestante, que celebramos, vuelvo a recargar, los 508 aniversarios de la Reforma Protestante, este 31 de octubre, los teólogos bíblicos se han mantenido en estas dos tensiones: el interpretar la Biblia para hallar respaldo para las enseñanzas teológicas tradicionales de la iglesia, o interpretar la Biblia dentro de su propio contexto histórico sin consideración de las convicciones teológicas de la iglesia. O sea, no importa los dogmas que tengamos, vamos a interpretar la Biblia, número uno, para favorecer nuestros dogmas, o la vamos a interpretar, amén, buscando lo que ella nos aporta sin consideraciones teológicas preconcebidas. Es lo primero, lo que hablamos al principio. Hablamos de dos enfoques: la tensión entre la subjetividad, enfocarme en lo que yo quiero, o la objetividad. Y esa tensión será en este ámbito en la teología o la historia. Y puesto que la iglesia tradicional ha sostenido la primacía de las escrituras sobre las tradiciones, lógicamente esa es la iglesia protestante. La iglesia católica cree que las tradiciones son primero, y me habla, por ejemplo, del ministerio de la iglesia, y que la iglesia es la única llamada a interpretar las escrituras de la tradición de la iglesia, y tiene un gran número de tradiciones de dogmas de grandes concilios que ellos consideran de gran valor teológico. Nosotros entendemos que la única fuente teológica de nuestro estudio son los libros canónicos, y por eso es que la iglesia protestante da primacía a las escrituras sobre la tradición. Sin embargo, las tradiciones de la iglesia y los énfasis teológicos de la Biblia muy a menudo resultan incompatibles, y eso lo sabemos, por lo cual ha existido siempre una tensión entre la convicción teológica y un análisis histórico. La teología del Nuevo Testamento surgió como una disciplina teológica propiamente dicha, rama de la teología bíblica, para combatir todas las especulaciones teológicas no bíblicas, propia del movimiento racionalista y propia también de la Iglesia Universal. El énfasis en este tiempo fue más defender la Biblia que la situación histórica, pero más tarde terminó por predominar la corriente racionalista del siglo de las luces, aunque comenzó bien en el siglo XVI, cuando surge la Reforma Protestante, siglo XVII. Al entrar al siglo XVIII, el racionalismo comenzó a dominar en los grandes teólogos que dio la iglesia, y lamentablemente, amén, comenzan a usar la razón humana como base primordial de la interpretación de las escrituras, aunque sí lo es, pero considerando la escritura como palabra inspirada por Dios, y no teniendo las escrituras, los libros canónicos, como si fuesen libros normales, igual que cualquier libro antiguo, o poniéndolo en la misma condición. De esta forma surgió un criterio de la disciplina en sí. ¿Por qué hablar de teología bíblica después de todo? Lógicamente, si la teología que ellos dicen bíblica también abarca libros no canónicos, libros antiguos, ¿por qué le llaman bíblica? Si el estudiante de los textos bíblicos va verdaderamente a ser un historiador, entonces es necesario hablar solo de historia de los pensamientos y religiones judías o cristianismo, o hablar de la Biblia, o hablar del Nuevo Testamento. Es ya hablar en un lenguaje dogmático que el historiador interesado en el estudio objetivo del pasado debe hallar inaceptable. Nosotros, cuando estudiamos la palabra del Señor o llamamos bíblica, significa que solamente nos limitamos a los libros canónicos que están registrados en los 27 libros del Nuevo Testamento, y por eso llamamos que es una teología exactamente bíblica, como su nombre lo indica. No nos basamos en otros libros antiguos, ni tampoco en dogmas preconcebidos por la iglesia. No tratamos de defender a la iglesia
no tratamos de defender a la ciencia como pretendieron los racionalistas, queriendo ajustar la Biblia a algunos postulados científicos del siglo de las luces, el siglo XVIII, cuando ya esos postulados lógicamente ya han pasado y ya han fracasado, por así decirlo, y la Biblia aún permanece incoluble, la Biblia permanece erguida, levantada, como al principio lo ha estado. El movimiento racionalista y la defensa de la teología bíblica, ¿en qué ha parado esta gran lucha? Le dijimos que la teología bíblica, la teología del Nuevo Testamento surge precisamente a partir de la Reforma Protestante, pero en el siglo XVIII se ve afectada por esa gama de teólogos racionalistas que comienzan a incursionar, que comienzan a crear una tensión que aún hoy en día estamos discutiendo de dicha tensión cuando queremos estudiar lo que es la teología del Nuevo Testamento. En los siglos pasados surgieron tres críticas de la teología bíblica, basado más históricamente antes que teológicamente. Se fueron influyendo en particular y fueron las críticas de J.P. Gaber, William Reed y Heikki Racing, quienes hicieron un llamado para que los estudiosos históricos de la Biblia y del cristianismo primitivo se liberara, oiga eso, ellos entendían que teníamos que liberarse de las preocupaciones dogmáticas de la iglesia. Estas críticas representaron un desafío significativo a los que intentan entender el Nuevo Testamento histórico y teológicamente al mismo tiempo, como es el caso de los teólogos bíblicos actuales. No separamos la historia de la teología. Ambas cosas van necesariamente de la mano porque la historia nos ofrece el contexto para que la teología forme su criterio. Los tres argumentos de estos autores, de Gaber, de Reed y de Risen, estos argumentos hasta ahora se han discutido. Por ejemplo, para Reed y Risen, esto significa que los cristianos que restringen su trabajo al canon del Nuevo Testamento, que son los teólogos bíblicos, pusieron en peligro una decisión histórica, o sea, que ponen en peligro la historia. ¿Por qué? Porque no incluyen en su estudio. Ellos creen que no incluimos en nuestro estudio lo que es los libros antiguos no canónicos, cuando en realidad todo teólogo, para buscar el contexto histórico, no solamente se limita a los libros canónicos, sino que investiga, amén, en otras fuentes adicionales, pero siempre damos prioridad a lo que es los libros canónicos, porque ahí me dice cuál es el contexto histórico en particular que vamos a estudiar. Por ejemplo, cuando estudiamos la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, tenemos que estudiar dónde está ubicada Corinto, cuál es el tiempo, en qué fecha se escribió esa carta a los Corintios, cuáles fueron las preocupaciones de Pablo, qué motivó a Pablo, cuáles fueron los motivos de Pablo para escribirle a los Corintios, dónde se encontraba Pablo al momento de escribir esta carta y cuáles problemas Pablo quería resolver cuando escribió esta carta a la iglesia de Corinto, o sea, cuáles son las circunstancias que el mismo texto me está revelando, las circunstancias de esta iglesia, la característica de esta iglesia, porque el mismo contexto, diríamos, de la carta me está revelando esa información. Esto, lógicamente, es una información superior a cualquier otra información que me pueda brindar la historia en general o que me pueda brindar cualquier autor antiguo de la época de Pablo o escritor tal vez del siglo II o el siglo III que me haga un comentario sobre la misma. Puedo considerarlo, pero no tendrá el mismo peso que la investigación que el teólogo hace de la carta directamente o del libro directamente. Por lo tanto, estos tres autores, Ray, Reisen y Gaber, lamentablemente tienen una posición racionalista de crítica a los teólogos bíblicos. Los teólogos bíblicos, sin embargo, tienen su posición. Decimos,
que también tenemos la defensa de la teología bíblica en personas como Anton Friedrich Boschim, que en el 1758, es decir, siglo XVIII, se quejó de los ministros jóvenes, y esta crítica o estos comentarios que hace Friedrich, estos comentarios que él hace en el 1758 de los ministros jóvenes que salen de los centros teológicos racionalistas del tiempo del siglo XVIII, muchas veces se parece al mismo contexto de los jóvenes que salen de universidades teológicas y vienen con la mente inflada, queriendo aplicar todas esas corrientes teológicas modernas, liberales, a la iglesia que ellos han dejado atrás, a su pequeña iglesia, tal vez de una provincia o de un campo, queriendo tal vez en vez de traer luz, lo que están trayendo es confusión, en vez de traer diríamos, solución, están trayendo problemas. Friedrich decía, se quejó que estos jóvenes que volvían a sus púlpitos en sus poblaciones, al regresar de su educación teológica, escribió que eran ineptos. Ineptos, ¿qué es? Amén, inepto es inapropiado, inadecuado. Ineptos como predicadores. Estaban trayendo al púlpito no la pura teología bíblica, porque lamentablemente las corrientes teológicas modernas no son bíblicas, aunque tengan ese nombre, porque se apartan de la Biblia, mezclándose con el racionalismo, con el liberalismo, mezclándose con otros, con el dogma, y esto lógicamente le quita lo que es la pureza, sino que están trayendo una teología de escuela que ni ellos ni sus iglesias podían entender. Y eso que tuve yo la experiencia como estudiante de teología, cuando comencé en el 1981 a estudiar teología en un centro teológico, que muchos conceptos yo decía, ¿de dónde vienen? Muchas doctrinas, de yo decía, ¿de dónde surgen? Y me decían que debo creerla, pero decía, no encuentro bases teológicas para este argumento. Usted me están presentando dogmas y no puedo, diríamos, cambiar lo que es la teología bíblica pura por los dogmas o las corrientes teológicas racionalistas que me están presentando. Se lo puedo explicar, se lo puedo decir cuáles son sus argumentos, cuáles son sus fuentes, pero sin embargo, permítame disentir y yo mantener mis propias creencias, porque lamentablemente hay teólogos que están inflados, que se han llevado, han dejado dominar por racionalismo, se han dejado dominar por el liberalismo y están pervirtiendo lo que es la teología bíblica en sí. Esto sucedió cuando el racionalismo empezó a influir en el estudio de la Biblia, lo cual fue desastroso. En Inglaterra, filósofos tales como John Locke, John Tellam, habían elevado la razón por encima de la fe, aduciendo que se debían retener solo los elementos de la escritura y del cristianismo que pasaran la prueba de una investigación racional. Óigase, en Alemania también se levantó, por ejemplo, Johann Salomon Sondler, que empezó a decir abiertamente que parte de las escrituras canónicas eran teológicamente inferiores y por consiguiente no inspiradas. Y junto con esta convicción estaba la insistencia en que el análisis histórico de cada escrito bíblico debía preceder a cualquier consideración teológica del mismo. O sea, estos teólogos del siglo XVIII lamentablemente lo que hicieron fue destrozar las escrituras. Es un ejemplo claro de cómo se levantan, diríamos, cómo llamamos a estos teólogos. Podríamos llamar, lógicamente, teólogos de confusión, o como dice la Biblia, que trajeron doctrinas de error, doctrinas de demonio a la iglesia, influenciado por el racionalismo. Otras obras, pues está Zacarías, el profesor de teología en Alemania, revela las inquietudes del pietismo y del racionalismo hasta cierto grado. Zacarías no era un racionalista en sentido ordinario del término. Creía que los milagros registrados en la Biblia eran realidad, sucedieron y que la Biblia era la palabra de Dios, porque los racionalistas no aceptan los milagros en la Biblia. Dice que los milagros no es un tema
no es un tema de la realidad histórica humana, sino que corresponden a la realidad de los mitos. Y esto no es así. Tampoco intentó enredarse en polémica contra la teología sistemática cuando escribió su teología. Con todo, estaba convencido de que el estudio de la teología sistemática necesitaba la corrección saludable de una exégesis bíblica cuidadosa. Lógicamente, todo teólogo bíblico tiene que asistirse necesariamente de la teología exegética, que es la base de toda teología sistemática y de toda teología bíblica seria. La exégesis, decía, se debe anclar en el tiempo, es decir, cuál es el contexto histórico, el lugar, contexto geográfico en que cada autor bíblico escribió, y debe ser sensible a las diferencias históricas entre la situación de los escritores bíblicos y la situación de la iglesia moderna. Hay que trazar un puente hermenéutico entre la iglesia, entre las cartas de Pablo, entre el tiempo de Pablo y el tiempo de sus lectores modernos. La presentación a teología bíblica, además de decir, no debe seguir las categorías sistemáticas familiares o encabezamiento de compendios teológicos, sino que debe seguir un plan que surja de la Biblia misma. O sea, cuando estudiamos teología bíblica, no vamos a hacer como la teología sistemática, que comienza tema 1, obligatoriamente tiene que ser Dios. O tema 1, las escrituras, porque todo estudio sistemático se basa en las escrituras. Y si usted coge cualquier libro de teología sistemática, el primer tema tiene que ser las escrituras, inspiración de las escrituras. Después de las escrituras, el tema lógico y que continúa es Dios. Dios el Padre, atributos de Dios, nombre de Dios, diríamos atributos morales, atributos ópticos, todo esto de Dios. Luego tenemos que hablar del hombre, la creación del hombre, la antropología bíblica, de los ángeles, lógicamente del Señor Jesucristo. Y estos son los grandes temas que presenta la teología sistemática. Pero cuando estudiamos teología bíblica, los temas lo va aportando el autor de cada libro. Si comienzo con los evangelios, lógicamente debo ver cuáles son los grandes temas que presentan los evangelios. Entonces, la cristología es el tema central de que nos hablan los evangelios y por lo tanto una teología bíblica del Nuevo Testamento debe comenzar con un enfoque cristológico de acuerdo a lo que nos presenta el Nuevo Testamento. Luego debo seguir con las doctrinas que Cristo enseñó, que también están en los evangelios. Y esta es la secuencia lógica, no lógica, sino una secuencia ordenada, como están en los libros del Nuevo Testamento. Asimismo, debo ir tratando cada uno de los grandes temas que me presenta el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay que darle una respuesta a la postura racionalista. Creemos que ha pasado y que ya no influye en la actualidad. Sin embargo, aún todavía estas corrientes racionalistas están influyendo en lo que es el estudio de la teología, y por eso hay que dar una respuesta a esta postura. La selección de la teología de los textos canónicos es la primera postura. O sea, cuando el teólogo bíblico siempre va a seleccionar únicamente los textos canónicos, resalta de la consagración cristiana del intérprete, como los cristianos lo han reconocido por siglos. Siempre hemos reconocido, amén, nos hemos enfocado en nuestro estudio solamente en los textos canónicos. Incluso, por ejemplo, la Confesión Francesa de Fe de 1556, eso es el siglo XVI, y esto es mucho antes de la Reforma Protestante, lo dice de esta manera: sabemos que estos libros son canónicos y las reglas seguras de nuestra fe, no tanto por el acuerdo o consentimiento común de la Iglesia, sino por el testimonio e iluminación interna al Espíritu Santo, que nos capacita para distinguirlos de otros libros eclesiásticos sobre los que, por útiles que sean, no podemos hallar ningún artículo de fe. Y es verdad, nosotros como iglesia no podemos sostener ningún artículo de fe en base a un libro antiguo.
a un libro eclesiástico, por útil que éste sea, no podemos basar nuestra creencia, nuestra fe, amén, en esos libros, sino únicamente en los libros que están en el canon bíblico. De esta forma, podemos decir, podemos decir, podemos decir que algunos eruditos, lamentablemente, racionalistas, no están de acuerdo con esta postura. Ahora bien, nosotros entendemos que debemos escoger el canon del Antiguo, del Nuevo Testamento en particular como nuestra fuente de estudio, a pesar de que tal vez existieron otros cánones. Nosotros estamos con el cristianismo ortodoxo y nos sostenemos con el mismo canon que la Reforma Protestante aprobó y con el mismo canon que desde siempre se ha aprobado del Nuevo Testamento. Nadie niega la legitimidad histórica de investigar la teología de autores del Nuevo Testamento individuales. La cuestión es si los 27 textos que componen el canon del Nuevo Testamento tienen la unidad teológica básica. Eso es lo primero que tenemos que determinar y entendemos que sí, que hay una unidad teológica básica en los 27 libros del Nuevo Testamento. Segundo, Bala en forma útil arguye que podemos aprender algo en cuanto a los grupos religiosos antiguos al estudiar sus cánones. Y eso podemos aprender algo, pero sin embargo la fuente nuestra son los libros canónicos. El Pentateuco samaritano, por ejemplo, es un libro del Antiguo Testamento. Diría mucho en cuanto a las creencias de los samaritanos. El canon de Marción rendirá valiosa información en cuanto a la religión de Marción, pero esto meramente legitimiza el estudio de la influencia de un canon en particular y no en el estudio de autores canónicos individuales en su contexto histórico o general. O sea, estos libros, por más lindos, por bella información que contenga, son muy antiguos, me hablan de teología, me hablan de Dios, pueden tener una información valiosa, pero nunca están a la altura de los libros canónicos que conforman el Nuevo Testamento. Por otro lado, importancia del contexto histórico del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en sí mismo liga sus afirmaciones teológicas a las afirmaciones históricas. Esta tensión que hablamos, que estamos hablando, que crearon los teólogos racionalistas entre la historia y teología, que ellos entienden que son dos enfoques divorciados y que no hay reconciliación entre ellos. Los teólogos bíblicos entendemos que eso no es cierto, que ambas fuentes, ambas ramas tienen que unirse necesariamente para obtener una información valiosa en el estudio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en sí mismo liga sus afirmaciones teológicas a las afirmaciones históricas. ¿Qué digo? Si las afirmaciones históricas son falsas, el edificio teológico necesariamente se va a derrumbar. O sea, estamos hablando, ¿por qué Pablo escribió la carta a los Corintios? Que fue el ejemplo que pusimos. Había desorden en la iglesia, que la iglesia estaban atravesando por ciertas irregularidades, habían divisiones, había esto. Ahora bien, si esa parte histórica se desmorona, lógicamente que la parte teológica que fundamenta estos temas de por qué, la razón de los cuales Pablo lo escribió, estarían también sin fundamento histórico, sin norte, y sería difícil interpretar, serían palabras incoherentes, porque estarían fuera de sentido de su contexto histórico. Ambos van de la mano. Si las afirmaciones históricas son falsas, repetimos, el edificio teológico debe necesariamente derrumbarse. Es más, los teólogos del Nuevo Testamento que creen que los textos del Nuevo Testamento son teológicamente autoritativos, tienen interés en escuchar cuidadosamente a los textos mismos y no para imponerle algún significado predeterminado, sino para extraer de ello el conocimiento, la información que nos están brindando. Mientras más intensa sea las expectativas de dirección normativa, es decir, establecer la doctrina, más exigentes serán las afirmaciones de santidad de las escrituras. O sea, entendemos que las escrituras son santas
son autoritativas de parte del Señor, son inspiradas de parte de Dios y tenemos que hacer énfasis en ellas. Más indispensable es la intención al significado de las escrituras, al tiempo que su concepción y a un examen de las posibles intenciones de los autores. Si yo creo que el texto es sagrado, voy a hacer énfasis en ese texto y voy a indagar aún la intención de los autores sagrados en cada uno de sus contextos. Los teólogos pietistas alemanes que escribieron teologías bíblicas en el siglo XVII y XVIII y los participantes del movimiento de teología bíblica a mediados del siglo XIX y del siglo XX querían evitar el imponer convicciones predeterminadas, o sea, querían evitar eh, poner sus prejuicios en la teología, sus concepciones, sus dogmas de teología, a la teología sistemática sobre los textos bíblicos. O sea, no querían imponerse al texto bíblico, querían ser lo más objetivo posible, no querían alejarse del subjetivismo, por así decirlo. Lamentablemente, muchas veces somos predicadores, como predicadores interpretamos un texto de la Biblia y cuando vamos a predicarlo tenemos que liberarnos de esas presuposiciones, de esos prejuicios para poder predicarlo. Pero lamentablemente, siempre que predicamos, predicamos en base a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias y en base a nuestros dogmas doctrinales. Por lo tanto, casi siempre tratamos de imponer nuestras presuposiciones al texto bíblico. Para ser honesto, tenemos que librarnos de presuposiciones lo más posible para nosotros no tratar de forzar una interpretación de las escrituras. Es posible que hayan seguido imponiendo su teología sobre los textos sin darse cuenta de ello. Sí es posible, porque cada vez que se hace una investigación teológica, esa posibilidad existe, que el investigador se involucre tanto que afecte la interpretación del texto. Amén. Reconocieron que el que honestamente quiere sentarse bajo la autoridad bíblica debe escuchar a la Biblia sin imponer lo perturbador que su mensaje pudiera ser a las normas inherentes. O sea, no importa qué perturbador, no importa que el texto de la Biblia derrumbe mi concepto teológico, derrumbe mi edificio de creencia, edificio de dogma, no importa. Amén. Si quiero ser honesto, debo sentarme bajo la autoridad de la Biblia y escuchar lo que la Biblia quiere decirme, aunque esto esté en contra de mis presupuestos dogmáticos, teológicos o lo que sea. Esto es lo que quiere decir. Los teólogos, debido a las afirmaciones históricas de los textos con que trabajan y debido a que deben someterse a los textos como palabra de Dios, lógicamente, deben también ser historiadores y por consiguiente deben trabajar con las herramientas del historiador. Eso es claro. Cuando hacemos un exégesis tenemos que investigar el contexto histórico. No es posible pasarlo por alto y tenemos que respetar el texto sagrado y por lo tanto es un deber hacerlo de esa forma. Pero existe una vasta diferencia entre el no creyente que es un historiador del cristianismo primitivo, porque hay historiadores del cristianismo que no son creyentes y simplemente como historiadores tienen autoridad para escribir de la historia, pero no tienen autoridad para escribir teología. Los teólogos del Testamento hacen su trabajo histórico al servicio de la iglesia y esa es la gran diferencia. El teólogo del Nuevo Testamento, mediante la perspectiva básica de fe, quiere abrazar la perspectiva de los textos, eso es lo importante, sobre los eventos que provocaron su composición. O sea, tal vez hay un contexto histórico, una razón por el cual se escribió tal carta o se escribió tal libro para mediar en tal conflicto, resolver tal situación, responder tal pregunta, pero sin embargo, este hecho histórico ha producido una perla de conocimiento, una revelación de parte del Señor que enriquece nuestra comprensión de la fe. La perspectiva del texto sobre la historia del cristianismo primitivo no son cáscaras que se deben pelar para que el historiador pueda ver más claramente, como ellos dicen.
No son meramente informaciones históricas que proveen información en cuanto a la religión cristiana inicial. No, para los teólogos del Nuevo Testamento, que consideran los textos autoritativos, las perspectivas de los textos hablan de su verdadera significación. Son, en otras palabras, objetos de nuestra fe y por lo tanto no debemos descuidarlo. Lógicamente, hay otro gran tema. Esto es primeramente hablando de una respuesta clave a lo que es el racionalismo que surgió en la teología en el siglo XVIII y que se extiende hasta el siglo XX, y actualmente hay muchas creencias que son todavía racionalistas que lamentablemente muchos muchas universidades lo están utilizando como libro de texto cuando no debiera ser posible. Otro gran tema, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, ya no es la historia y la teología. El gran tema no es tensión entre historia y teología, como ya lo vimos y quedó resuelto. El gran tema es decir, ¿existe diversidad y contradicción o existe unidad en el Nuevo Testamento? Ese es el tema primordial, la razón de ser de esta teología, teología del Nuevo Testamento. Si hay diversidad y el Nuevo Testamento se contradice, lógicamente que prácticamente no es posible armonizar los diferentes textos del Nuevo Testamento para crear una teología propiamente dicha, teología bíblica del Nuevo Testamento. Pero si esas contradicciones son aparentes porque no estudiamos el contexto, sino que debemos estudiarla a la luz del contexto, entonces podemos decir que hay diversidad, pero hay una unidad en la diversidad. Este es el problema. Todo creyente que interviene en el estudio serio del Nuevo Testamento se ha quedado perplejo por la gran diversidad de afirmaciones teológicas que encontramos en el Nuevo Testamento. Diversidad que a veces parece, por lo menos para primera vista, que son irreconciliables, que son contradictorias, pero cuando profundizamos nos daremos cuenta que no lo es. Ejemplo, ¿cómo puede Pedro decir que Dios no quiere que nadie perezca, en tanto que Marcos en su evangelio afirma que Jesús relató sus palabras para impedir el arrepentimiento de algunos que oyeron, a que hablaba en parábolas, amén, para que no lo entendieran y que no se arrepintieran? Entonces hay contradicción. Segunda de Pedro 3:9, Marcos 4:2. ¿Cómo puede? Lógicamente que no. Son simplemente posiciones que se presentan para querer desprestigiar el Nuevo Testamento y indicar que hay posibles contradicciones. Cuando estudiamos esta asignatura que se llama inerrancia de las escrituras, estos son temas propios de la inerrancia de las escrituras. O sea, la Biblia no se equivoca. Segundo ejemplo que plantea, ¿cómo puede Jesús anular los mandamientos dietéticos de Moisés en el Evangelio de Marcos? Que todo lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino porque sale y va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Para afirmar en Mateo y en Lucas que ni siquiera una tilde o una jota pasará de la ley sin que se cumpla. ¿O acaso no le está aquí Cristo quitando la ley? Dicen ellos así, como que hubiese una contradicción, y tampoco la hay. ¿Cómo puede Santiago usar Génesis 15:6 que dice, le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia? Amén, Santiago, para mostrar que su fe llegó a la perfección por haber creído. Lo dice Santiago 5:22. Cuando Pablo usa ese mismo pasaje para mostrar mostrar que Dios justifica al pecador por la fe. Dice, ellos ven aparentes contradicciones. Amén. ¿Cómo puede Pablo decir en Gálatas 3:28 que no hay ni esclavo ni libre? Pero en Efesios 6:5 dice que los esclavos deben estar sujetos a sus amos. ¿Acaso hay contradicción en ambos textos? Y estos, lógicamente, son algunas posiciones de la gran diversidad de temas que tiene el Nuevo Testamento. Y por eso es el gran reto que tiene la teología del Nuevo Testamento de unificar los grandes temas y presentarlos de forma
coherente que los lectores modernos puedan entenderlo y darle, por supuesto, una respuesta clara a los racionalistas que todavía están buscando contradicciones en la Biblia y explicándole cada uno de estos puntos. Y aún estos eruditos también van más allá y dice que la teología de Jesús histórico está en contraposición con la teología de los autores de los que de los evangelios pusieron en su boca. O sea que esto, no sé qué fuente utilizan, que la teología de Jesús histórico, porque ellos buscan a Jesús en los libros antiguos de historia, está en contraposición a los evangelios. Óigase eso. Son teólogos liberales que buscan información no sé dónde, solamente queriendo tirar, diríamos, queriendo desacreditar las escrituras. La teología de gloria que aboga Lucas y Hechos contradice la teología de la cruz que habla Pablo. La teología de las fuentes de señales de Juan contradice la teología del mismo Juan, o que sea que Juan se contradice a sí mismo. Y así de esa forma, estos andan buscando contradicciones en cada una de las partes del Nuevo Testamento, cuando en realidad no las hay, sino que existe claramente y se ha desarrollado claramente lo que es la teología del Nuevo Testamento, teología bíblica del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que enfocarnos? Por el contrario, número uno, tenemos que enfocarnos críticas al método, pues, es lo primero. Ellos, en su ignorancia, por así decirlo, que dice la Biblia que Dios embrutece a los sabios, hace necio a los sabios. Amén. Y ellos en su sabiduría, lógicamente, se han desviado el camino y han encontrado tales contradicciones, supuestas contradicciones, que han inventado un canon para ellos mismos. Y dicen, para solucionar el supuesto conflicto teológico mental que tienen en sí mismos, hablan de una solución, de un canon dentro de otro canon. ¿Qué es esto? ¿Cómo deben los cristianos manejar esta diversidad? Ellos dicen, un canon dentro del canon. Desde el siglo de la Ilustración, que es el siglo XVIII, se ha hecho común resolver el problema de la diversidad teológica del Nuevo Testamento. En vez de ellos profundizar el contexto histórico y comprender cada circunstancia en particular, ellos, dejando el texto superficialmente, lo que han buscado es otra explicación, lamentablemente. Este método, un canon dentro de un canon, aparentemente fue planteado por primera vez por Martín Lutero. Por un lado, afirmó la justificación por la fe es la piedra angular de toda teología, incluyendo la teología expresada en el canon cristiano, y procuró la unidad del Nuevo Testamento en torno a la fe. Comentó que el Evangelio de Juan, las cartas de Pablo, primera de Pedro, en contraste, forman el verdadero meollo y médula de todos los libros. Pero Lutero, en su propia edición de la Biblia, degradó y relegó de nivel a unos simples apéndices. Las epístolas de Santiago la puso atrás, el libro de Hebreo lo colocó en la parte de atrás de su Biblia, Judas y el libro Apocalipsis, que yo entendía que esto no debería estar dentro del canon. Y la pregunta es, escúchame Lutero, ¿quién es usted para determinar que esos libros son canónicos? ¿Cuáles son sus juicios que está empleando para determinar? Nate Elliott, por otra parte, ha aducido que las 6 cartas falsamente atribuidas a Pablo, oiga eso, que Pablo, hay 6 cartas que no son de Pablo, pintan a un Pablo aburguesado que aboga por la esclavitud, por la opresión de las mujeres, porque esas cartas en la descarta dice no puede estar, no fue Pablo. ¿Por qué? Porque le dice marido, mujer, las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Eso es burguesía. Eso es amedrentamiento de la mujer. No permito que la mujer hable a la congregación. En vez de buscar una explicación a ese texto, simplemente descarta la carta completa y dice que son cartas falsamente atribuidas al apóstol Pablo. Amén. Y eso es Nate Elliott, otro teólogo, racionalista, por supuesto. Pablo mismo enseñó la liberación de los oprimidos socialmente, pero la iglesia a menudo
ha permitido que el segundo Pablo de los pseudoepigráficos, oiga, ellos dicen un segundo Pablo y habla de pseudoepígrafos, pseudoepígrafos significa cartas escritas supuestamente a nombre de Pablo, que no fue Pablo que le escribió. Y de esta forma, él trata de justificar esas cosas que no le gustan a su juicio del Nuevo Testamento. Otros, como Rudolf Buchman, sostiene que los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente oscurecieron sus más profundas nociones teológicas detrás de antiguas creencias mitológicas y culturales. Es decir, que se sujetaron a las creencias de la época, que fueron inducidos por las creencias de la época. Buchman dice que los teólogos del Testamento deben usar un conocimiento enciclopédico de cultura antigua, una comprensión sensible del problema perenne que existe en la humanidad para separar el mito del conocimiento real del Nuevo Testamento. Buchman llamó a este procedimiento crítica de contenido y creía que mediante su implementación cuidadosa, uno en realidad puede entender a los escritores del Testamento y mejorar lo que ellos mismos querían decir. O sea, habla de desmitologización de la Biblia. Y por lo tanto, yo tengo la autoridad, según Buchman, de ir marcando en la Biblia lo que yo creo que Pablo no dijo, lo marco en rojo o en negro para tachar lo que no esté ahí y voy tachando todas las palabras que no está ahí. Así que el grupo, por ejemplo, femenino que habla ahora del empoderamiento de la mujer, coge la Biblia, el Nuevo Testamento y con un creyón negro y comienza a tachar todos los argumentos machistas de Pablo y lo comienza a tachar toda afirmación. Aquellos que son trabajadores, la clase trabajadora, el proletario comienza a tachar sobre la esclavitud y sobre el asunto de los amos y comienza a tacharlo, decir que no son bíblicos y que son lógicamente argumentos que se sujetaron a la época, a la cultura y que lógicamente no son inspirados. Y esto es lo que llaman ellos el canon dentro del canon. Sacar lo que no es canónico y dejar solamente lo que no es canónico, lo que es canónico. Y esto es un desastre teológico que podemos decir colosal. Buchman, por ejemplo, creía que cuando Pablo hablaba de la resurrección de muertos en 1 Corintios capítulo 15, inevitablemente envuelve el contenido real de lo que él quería decir en el mito oriental de salvación del hombre original. O sea que él creyó que Pablo se estaba vaciando, refiriendo a ese mito y no acepta, porque los racionalistas no creen en la resurrección de muertos, no creen en la segunda venida de Cristo, no creen en muchas cosas, no sé por qué son cristianos o no sé para qué se llaman teólogos también. Aunque no podemos ya aceptar este mito de manera en que Pablo lo hizo, dice él, podemos penetrar debajo de ese mito al punto básico que Pablo. Cuando Pablo hablaba de la resurrección de muertos, es claro que quiere hablar de nosotros, de nuestra realidad, de nuestra existencia. Ahora, lo que está tratando de hacer, lógicamente, es espiritualizando las palabras de Pablo, aplicando el método alegórico, alegorizando la palabra de Pablo y que simbólicamente me habla de un nuevo nacimiento o algo por el estilo y que tenemos que interpretar las palabras justas de Pablo. Porque no quiere aceptar de que Pablo estaba hablando directamente de una resurrección corporal de muertos y que esa es parte de una doctrina cristiana. Pero como los racionalistas no la entienden, no la aceptan, comienzan a poner defecto en las escrituras y decir que eso no corresponde al canon. Amén. Y este es el problema que pasa con el racionalismo. Ahora, el método de un canon dentro del canon, largamente sostenido desde el siglo XVIII hasta la actualidad, que consiste en manejar la diversidad teológica dentro del canon, es a todas luces inadecuado por dos razones principales. ¿Cuáles son? Primero, es subjetivo, individualista. No pueden atribuirse más autoridad que el juicio de un individuo o un grupo en cuanto a qué texto en particular debe ser autoritativo. ¿Quién decide que es autoritativo? ¿Quién decide que es inspirado? Un grupo de teólogos sentado en su oficina va a decidir si es inspirado.
como tal vez ellos mismos están en pecado y andan en sinvergüencería. ¿Quién va a decir? Una iglesia, una congregación, un líder religioso sospechoso que anda por ahí va a decir lo que es inspirado. ¿Con qué autoridad puede decir? O sea, es demasiado subjetivo. No puede decirlo de manera objetiva. Segundo, este enfoque no reconoce la antigüedad y la universidad del canon. O sea, el canon data del siglo I antes de Cristo. El canon es universal, universalmente aceptado y hay que reconocerlo de esa manera. Una parte del canon que puede parecer como útil a una generación de cristianos o cristianos en cierto escenario y al mismo tiempo puede ser la voz profética de Dios para otra generación de cristianos o para que los que se hallan en otros escenarios, o sea, en los evangelios, han sido fuente de bendición para la iglesia a través de los siglos, a través de los tiempos. El Apocalipsis ha sido de inspiración, de motivación para la iglesia a través de los tiempos. No importa los tiempos los cuales la iglesia ha atravesado. Esas palabras de Cristo en los evangelios aún resuenan en nosotros y son determinantes y sirven de inspiración. Por lo tanto, no podemos nosotros ese carácter universal del texto que nos pega a nosotros, que sirve para todas las generaciones, que sirve para todos los tiempos. Amén. No podemos quitarlo y solamente el canon tiene esa propiedad y no podemos permitir que personas como esta, por su concepto teológico, vengan a pervertir lo que es el canon de las escrituras. Y vamos a concluir con este tema acá y vamos a seguir la próxima semana con este tema, cómo manejar bíblicamente la diversidad dentro del Nuevo Testamento. Ya vimos las consideraciones de algunos teólogos. Alguien dice teólogos, ¿verdad? Teólogos, ¿verdad? Porque parecen más logos que teólogos. Algunos teólogos, ¿verdad? Que andan por ahí imbuido por el razonamiento, imbuido por el liberalismo teológico, lamentablemente queriendo dañar la buena teología sistemática. Ahora, la próxima clase va a ser directamente sobre cómo vamos nosotros a establecer, a formar, a poner los fundamentos de la verdadera teología bíblica del Nuevo Testamento. Los invito, por lo tanto, a no perderse la próxima clase y estar con nosotros en una próxima clase de lo que es la teología, de cómo se construye, de cómo se edifica la teología del Nuevo Testamento. Alabado el nombre del Señor. Bendiciones a todos y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.